Muy buenas. Vamos a hacer un cuestionario sobre las leyes de los gases, ¿vale? Bien, dice, la siguiente fórmula corresponde a, veis que aquí no aparece el volumen, eso es porque se mantiene constante. Y la ley en la cual el volumen se mantiene constante es la ley de Gay-Lussac. Otra dice, ¿de qué tamaño necesitará un recipiente para contener estos moles de nitrógeno en condiciones normales? Es 0,0459. Vamos a ver. 0,0459 para moles, ¿vale? De gas. Para ello utilizamos la fórmula P por V igual a nRT. La presión es una atmósfera, el volumen V, los moles 0,0459, R vale 0,082 y la temperatura en condiciones normales es 273. Si de ahí despejamos el volumen, vamos a ver, el volumen sería 0,0459 por 0,082 por 273. Eso da un valor de 1,027. 1,027, si redondeamos, sería ese valor. Dice, a menor volumen, vemos que si disminuimos el volumen, la presión aumenta. Mayor presión. Otro dice, para calcular la masa molecular de un gas puede utilizar la fórmula, aquí hay varias fórmulas, vamos a ver. Yo sé, según la ecuación de estado de los gases ideales, que P por V es igual a N por R por T, pero los moles es igual a la masa partido por la masa molecular, por R y por T, ¿vale? Si despejamos de ahí la masa molecular, sale que es la masa por R por T partido por P por V. Y la masa entre el volumen que ocupa un gas es la densidad. O sea, densidad por R y por T partido por P. Densidad de ese gas por R por la temperatura de ese gas partido por la presión que ejerce. Pues vamos a ver. dR, ¿dónde está? dRT partido por P. Esa sería la opción correcta. Dice, fíjate en la siguiente figura. La presión del nitrógeno e hidrógeno será, vamos a ver, aquí tengo pues dos recipientes. En los dos tengo 28 gramos de nitrógeno, los volúmenes iguales, de gases diferentes, la misma presión y temperatura y todo, pues tiene que haber el mismo número de partículas o de moles, ¿vale? Dice el nitrógeno pues será mayor presión por haber más masa, eso no tiene, faltan datos, no podemos dar cifras, dice una atmósfera en ambos recipientes. La presión será una atmósfera, como tengo aquí el volumen es 22,4 litros y yo sé que 22,4 litros es el volumen de un mol en condiciones normales. O sea, la temperatura es 273, entonces la presión tiene que ser una atmósfera. Ahí. Otro dice, ¿qué ley se representa? Aquí la presión, la pesa, no varía, o sea que la presión es constante. Entonces sería la ley de Charles. La siguiente gráfica, en esta gráfica la temperatura permanece constante. Si la temperatura permanece constante, estamos hablando de la ley de Boyle. ¿Qué ley se representa en la siguiente figura? Aquí la presión total es la suma de las presiones parciales. O sea, la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que cada gas ejerce por separado, ¿vale? Esa es la ley de Dalton. Aquí, en esta fórmula, no aparece la temperatura porque se mantiene constante, ¿vale? Si la temperatura se mantiene constante, es la ley de Boyle. Otro, un balón de helio se encuentra, tiene un volumen de 2,1,
0,998 atmósferas y 36 grados. Vamos a apuntar esos valores porque nos harán falta. O sea, 2,1, 2,1 litros, 2,1 litros, 0,998 atmósferas y hemos dicho 36 grados centígrados. Bien, y dice que lo transportamos a una elevación donde existe una presión de 0,9 y temperatura de 28. 0,9, 0,9 atmósferas y 28 grados centígrados. Y me pide calcular el volumen que ocuparía, ¿vale? Si pasamos de estas condiciones a estas otras, ¿vale? Pues para eso utilizamos esta fórmula. Es igual a P2 por V2 partido por T sub 2. Sustituimos la presión inicial, es de 0,998 por el volumen, que es 2,1, partido por temperatura inicial, que es 36, más 273 Kelvin. Hay que pasarlo a Kelvin. Y luego la presión final, que es 0,9 por el volumen final, partido por la temperatura, que es 28 más los 273. De ahí despejamos V2, utilizamos la calculadora y sería, vamos a ver, 28 más 273 por 0,998 por 2,1 igual entre 0,9 y entre 36 más 273 serían 309 igual a 2,268. Vamos a ver, 2,268, 2,268, pues este es el valor que más se le aproxima. Dice, un volumen de gas es proporcional al número de partículas manteniendo la presión y la temperatura. Esa es la ley de Avogadro. Estos moles de hidrógeno en condiciones normales, bien, hay una reglilla que dice que un mol de cualquier gas en condiciones normales son 22,4. Aprenderos si queréis ese valor. Si no, pues utilizáis la fórmula de P por V igual a N por R por T. Pero sabiendo que son 22,4, si lo multiplico por 5, ese 22, pues nos sale un valor que desde luego no es ni este, ni este, ni este. Este sí que será, seguramente, ¿vale? Lo explico. Lo podéis hacer de dos maneras. Uno, utilizando la fórmula de P por V igual a N por R por T. La presión en condiciones normales es una atmósfera. El volumen es lo que voy a calcular. N, pues serían los 5 y pico, ¿no? 5,24. 5,24 por 0,082 por 273. Y despejáis el volumen, ¿vale? O bien, lo que os he dicho antes, un mol en condiciones normales son 22,4 litros. Como tengo 5,24, multiplicáis por 5,24 y ya sale la solución. Hemos dicho que era 117. Otro dice, las partículas verdes representan moléculas de nitrógeno y las rojas de oxígeno. La presión total es 3 atmósferas y pide que qué presión ejercerá solo el nitrógeno. Solo el nitrógeno. Bien, si yo cuento, hay 6 partículas rojas de oxígeno y 10 de nitrógeno. Vamos a ver, esto es una ley, se hace mediante una ley, que es la ley de Dalton. La ley de Dalton dice que la presión total es la suma de las presiones parciales. Si yo tengo en un recipiente dos gases, por ejemplo este es uno y este es otro, pues entonces la presión total que hay aquí es la suma de la presión que ejerce solamente
ese gas más la presión que ejerce este gas por separado. ¿Vale? Eso sería la presión total es igual a la presión que ejerce este gas más la presión que ejerce este otro, por separado. Y también hay otra forma que dice que la presión que ejerce uno de los gases es igual a la fracción molar por la presión total. No he explicado esto en clase porque todavía no he explicado lo que es la fracción molar, pero lo hago ahora. La fracción molar de algo es igual a los moles de ese algo dividido entre los moles totales. ¿Vale? Bien, como yo sé que los moles totales es igual a las partículas dividido entre el número de Avogadro, ¿vale? Con eso yo obtengo los moles. Pues vamos a ello. Me pide calcular la presión que ejerce el nitrógeno. Pues bien, utilizo esta fórmula. La fracción molar de nitrógeno serían las partículas de nitrógeno que hay ahí, que son, hemos dicho, 10, entre el número de Avogadro, dividido entre los moles totales, que son los moles de nitrógeno, que hemos dicho que eran 10 entre el número de Avogadro, más los moles de oxígeno, que son las partículas de oxígeno, que es 6, entre el número de Avogadro. Y eso lo multiplico por la presión total, que es 3 atmósferas. Mirad, el número de Avogadro se me va y me queda que es igual a 10 entre 16 por 3, o sea, 30 entre 16. 30 entre 16 da un valor de 1,875. 1,875 atmósferas es la presión parcial de nitrógeno. Pues aquí está el valor. Otro. ¿Qué ley se representa en la siguiente figura? Veis que aquí pues la temperatura se mantiene constante, ¿vale? Porque no hay mechero. Entonces, en la ley de Boyle, a menor volumen, mayor presión. Dice, el volumen de un gas en condiciones normales es 22,4. Os aconsejo que os aprendáis ese valor de memoria. Otra, la siguiente gráfica corresponde, aquí el volumen es constante, pues la ley de Gay-Lussac. Vamos a ver aquí. La 17 dice, ¿qué ley se representa en la siguiente figura? Aquí, pues, el volumen se mantiene constante, pues la ley de Gay-Lussac. ¿Vale? Esto, la presión se mantiene constante porque la presión no aparece en la fórmula, pues sería la ley de Charles. Aquí la siguiente gráfica, aquí la presión se mantiene constante, pues la ley de Charles también. Esta dice, para calcular la presión parcial de un gas, ¿puede utilizar? Pues esta hemos dicho que sí. Con esta también se puede, porque la presión parcial por el volumen que ocupa un gas es igual a los moles de ese gas por R y por T. Dice, con esta de aquí, con la presión total, es igual a la suma de las presiones parciales. Si conocemos la presión total y la presión de uno de los gases, podemos saber la presión parcial que ejerce el otro gas. O sea que con cualquiera de ellas podemos calcular la presión parcial que ejerce un gas. Bueno, y nada, estamos seguros, decimos que sí, y este sería nuestro resultado. Si queréis imprimir vuestros resultados y ver en qué habéis fallado, pues o le dais aquí a imprimir resultados o le dais a revisión. ¿Vale? Si le dais a revisión os aparece en qué habéis fallado y en qué habéis acertado. Y ya está. Venga, hasta luego.